Hola, ¿qué tal Authentics? Mi nombre es Dan Ruiz y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué onda Authentics? ¿Cómo están? El día de hoy estamos súper contentos, un podcast más. Gracias a Dios nos ha permitido una semana más y estamos aquí para platicarles un tema nuevo en esta nueva serie que vamos a estar iniciando, en la cual vamos a estar platicando acerca de la vida de Jesús, como te lo decía el podcast pasado al final, ¿sí? Queremos platicarte o contarte o que puedas ver también a Jesús como nosotros lo hemos podido ver en algún momento y que de esa manera ha cambiado nuestra vida, ¿vale? Vamos a tratar en esta serie de hablar acerca de la vida de Jesús, pero quizás hablaremos cosas que nunca te han dicho o que no le has dado tanta importancia, pero que son sumamente importantes, ¿sí? No esperes que te hablemos de los milagros, no esperes que te hablemos de la divinidad, de la transfiguración de Jesús como tal, porque realmente esa no es la intención de este podcast o de esta serie, ¿sí? Pero vamos a estar hablando de este Jesús humano, de este Jesús que siente, que vive, que camina, que calza, ¿no? Entonces, el día de hoy está con nosotros para platicar de todo esto nuestro amigo Joel, ya saben, es de casa. Hola Joel, ¿cómo estás? Hola, hola, Authentics. Pues, qué tal han estado? Pues igual no los he visto, creo que en un podcast, me parece. Pero pues bueno, aquí estamos para retomar esta nueva serie. Vamos a hablar un poquito justamente de la vida de Jesús, pero más que nada enfocados a la parte humana de la vida de Jesús. Bueno, y aquí, pues aquí vamos a andar. Perfecto. Pues bienvenido Joel, ya sabes, eres de casa y te extrañamos esos podcasts que no has estado con nosotros. Y el día de hoy nos acompaña otro invitado súper especial. Él es de la Hermana República de Puebla y es nuestro amigo Glenn Mariano. Glenn Mariano, ¿cómo estás, hermano? Preséntate, cuéntanos un poquito de ti para que la comunidad te conozca. Hola, hola, Dan, hola a toda la comunidad Authentic. Pues bueno, gracias a Dios primero por la invitación y a ustedes por haberme invitado al podcast. Como dicen, vamos a explorar un tema que está muy padre, que es la humanidad de Jesús, que muchas veces, si lo tuviéramos presente, viviríamos diferente, creo. Entonces está chido. Y bueno, para presentarme, mi nombre es Glenn Marino y bueno, estoy en Puebla, en la Iglesia Bíblica La Roca. Y realmente a lo que me dedico ahí es un poco a la alabanza y sobre todo al ministerio juvenil. Y ahora en toda la era digital vamos a intentar esta conversación en el podcast. Espero que les sea de bendición a todos los Authentics. Perfecto, yo creo que sí va a ser de gran bendición, porque bueno, para los Authentics, pues ya saben, yo estoy estudiando un poco de teología y cuando cuando yo me encuentro con esta parte, cuando estamos estudiando teología sistemática justamente y empezamos a ver cómo muestran a Jesús, ¿no? En esta parte humana, yo entendí muchas cosas, ¿sabes? Y pude como cambiar ciertos aspectos que yo pensaba que eran de otra manera, ¿no? Tanto mentales como a la práctica. Entonces, el día de hoy, Authentics, vamos a empezar con el nacimiento de Jesús, ¿sí? La primera parte de la vida de Jesús. Y pues ahora sí que lo dividimos en 4 episodios, pero porque es a pesar de que la Biblia no nos habla así como que muchas cosas de la humanidad de Jesús, hay muchas especulaciones que rondan esta humanidad, ¿sí? Que no vienen propiamente de la iglesia, vienen muchas de otros lados, pero hay muchos, pues sí, como mitos, como cuestiones que pueden llegar a causar así como alguna situación, ¿no? Entonces, por eso queremos empezar con el nacimiento de Jesús, ¿no? Y yo creo que lo primordial aquí del nacimiento de Jesús es cómo es que Jesús es gestado, ¿no? O sea, yo he escuchado por ahí que o no sé, todos ustedes que nos escuchan, alguna vez, pues tuvieron alguna clase en la escuela de mitología, ¿no? En la clase de historia. Y nos cuentan que los dioses, ¿no? En este caso Zeus y todos los dioses griegos,
había momentos en que bajaban a la tierra y tenían relaciones sexuales con las mujeres de ese lugar y posteriormente nacían algunos semidioses, ¿no? Como pues lo fue Hércules, ¿no? Que tenemos la película de Disney y otros tantos. Entonces, se especula que entonces Jesús podría ser llamado un semidios, ¿sí? Porque por la forma en que la Biblia nos narra, que es, digamos, la gestación, ¿no? La parte del nacimiento de Jesús. Entonces, el día de hoy me gustaría empezar como desmintiendo esta parte de ese mito que podría ser de que, pues en este caso, Dios tuvo relaciones con la Virgen María, en este caso, y pues de ahí viene a nacer Jesús. Em, ¿Tú qué piensas, Len? Cómo has visto esto? ¿Te ha pasado que te han dicho o te han hecho estas observaciones? ¿O realmente nunca lo habías pensado? ¿O cómo ves? Voy a ser muy honesto, realmente, así como mitología griega, creo que no había tenido el acercamiento a ese pensamiento como tal, pero digo, sí es una de las cosas que siempre ponen en tela de juicio acerca del nacimiento de Jesús, ¿no? ¿Cómo es posible que la Virgen María, en un estado de virginidad, es decir, sin tener relaciones sexuales con nadie, haya podido tener en su vientre a un ser humano? Porque esa es la realidad. La realidad es que Cristo se formó como un ser humano. Todas las etapas que pasó como feto, bueno, desde cigoto, feto, el crecimiento, las 40 semanas, eso es una realidad que vivió la Virgen María. Porque a veces la gente cree que cuando dice que el Espíritu Santo visitó a María, creen que Cristo ya llegó de 9 meses y al día siguiente María dio a luz y ya teníamos a un Jesús encarnado, ¿no? Y la realidad es que no, ¿no? Realmente es que no. Ahora, es uno de los misterios más grandes que hay, en mi opinión, en la Biblia, y es uno de los misterios también más maravillosos que nos dejan ver que Cristo era 100% verdaderamente y completamente humano. Porque sin duda Dios pudo haber decidido, porque Cristo ya estaba con Dios, Dios pudo haber decidido simplemente bajar a Cristo, bajarlo encarnado ya de 33 años y que comenzara su ministerio. Pero no lo hizo, no lo hizo de esa manera. Y tampoco Dios hace lo que los mitos griegos decían hacer, de bajar y encontrarse con una relación sexual con María, porque la realidad es que si no, entonces María ya no sería virgen y ya no tendríamos un nacimiento de la Virgen María, ¿no? Que son de las cosas que a veces la gente no piensa y son de estos conceptos que se desmienten automáticamente, ¿no? Me da risa como, no, es que puede ser un semidios porque a lo mejor vinieron y tuvieron relaciones y nació de la Virgen María. Y dices, a ver, espérame tantito, ya no sería virgen, ¿no? O cómo sería esta transacción. Pero sí, la realidad es que no es cierto, ¿no? La verdad es que no es cierto. La realidad es que es un acto sobrenatural que sucede en María, pero lo que sí es cierto es que Jesús pasó las 40 semanas en el vientre, es que Jesús pasó por toda la etapa de un embarazo normal y ese embarazo normal lo único que nos comprueba es que Cristo, siempre que estuvo aquí en la tierra encarnado, fue verdaderamente y 100% humano, ¿no? No, y es que, por ejemplo, recuerdo haber leído justamente, que comentaba Daniel, justamente hay muchas culturas, la cultura griega, la cultura romana y al fin y al cabo esta fusión que hubo entre estos dos, pues por ejemplo siempre se hablaba, había historias de cómo en este caso los dioses llegaban aquí y lograban embarazar por ejemplo a las mujeres, todo eso. Una de estas figuras era justamente el tema de la paloma, del ave que llegaba de color blanco en representación de, y yo creo que es donde ahí mucha gente se confunde, ¿no? Porque igual
he visto en imágenes, he visto en libros de historia, ya sea o inclusive en documentales de History Channel, de que presentan justamente cómo llega el ángel Gabriel a anunciar a María de que pues van a ser un hijo en forma de un pájaro, ¿no? Entonces ahí está la relación entre el pájaro y las culturas mitológicas y que a lo mejor se puede llegar a confundir, ¿no? El hecho de que, no, es que ese ángel, bueno, ese pájaro fue el que realmente puso a Jesús en el vientre de María, y pues ahí el tema de las relaciones y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que esta parte sí está rodeada un poco de misticismo, en parte nuevamente por documentales de History Channel, a lo mejor por documentales que se ven aquí, que tratan de dibujar de alguna manera pintoresca cómo pudo el Espíritu Santo pues depositar a Jesús en el vientre de María, ¿no? Entonces, igual como tú comentas, sí me ha tocado también escuchar o decir que la gente cree que cuando le vinieron a dejar pues, a Jesús en el vientre de María, pues ya tenía 9 meses, ¿no? Casi como que listo para nacer, ¿no? Sí, sí. Y sí he visto comentarios en foros, mira, estuve investigando todo esto, sí me ha tocado ver ese tipo de discusiones de gente peleando por esto mismo, ¿no? Pero es que la realidad, pues, como tú mencionabas, Glenn, ¿no? O sea, los acuerdos que se han llegado justamente históricamente, pues es que eso, o sea, Jesús sí estuvo en el vientre de María, pues las 40 semanas que tenía que estar, ¿no? Que cuando le vinieron a avisar por ejemplo, se acuerdo al libro de Mateo, cuando le vinieron a avisar a José de que iban a ser su hijo, pues ya te llevaba a lo mejor unas cuantas semanas, unos cuantos meses en el vientre de María, todo eso. O sea, no es como que de repente un día llegara y pop, aparece, ahí está. Entonces, esa parte justamente llena de misticismo, llena a lo mejor de, pues eso, de leyendas, de mitologías, y pues es indudable, ¿no? Que mucha gente pueda llegar a tratar de como combinar esos dos aspectos, ¿no? Mitología griega, mitología romana, mitología y muchas otras mitologías, ¿no? Que tratan justamente en el tema del nacimiento de este semidios o de este ser que viene pues, a rescatar a la humanidad en cierto sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que, pues como dicen, ¿no? Es que también, no recuerdo, en la Biblia dice, cuando nos está relatando esta historia, ¿no? Ujú. De que la gestación de Jesús y todo eso, dice que el Espíritu de Dios se posó sobre María, ¿sí? Eso dice la Reina Valera. Entonces, Ujú. eso también es como que una de las situaciones que muchos utilizan para decir que entonces sí hubo ese encuentro, ¿sí me explico? Pero, o sea, realmente, eh, pues como dices, Ujú. Jesús, bueno, más bien, primero, si hubiese existido ese encuentro, María no sería virgen y entonces, por lo tanto, no, la escritura estaría errada, ¿no? A la hora de decir que nació de la Virgen María. ¿Estamos? Entonces, pues ahí hay una situación que se desmiente, ¿no? Que la misma Biblia nos habla. Y después, pues recordemos Ujú. que Dios fue el que creó al hombre, ¿sí? O sea, de la nada, o sea, del polvo, de la nada, creó al hombre, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ese poder, pues obviamente con el simple hecho de Dios poner su mano sobre la cabeza de María, con eso era suficiente para que ese pequeño embrión empezara a gestarse en su, en su panza, ¿no? Ya para empezar aquí a todo, en su vientre, perdón, no se dice panza, en su vientre. Entonces, este, pues ahí empieza, ¿no? Con todo esto. Y el tema también es que como la Biblia, pues, da grandes saltos, ¿no? En esa parte, justamente, o sea, en la niñez de Jesús, o sea, un día le dicen a María, al siguiente día ya los están persiguiendo, al siguiente día ya están en el pesebre donde van a nacer Jesús, y al siguiente día nacen, ¿no? O sea, prácticamente así, si nosotros lo leemos, como no hay una historia más Ujú. detallada de cómo pasaron las situaciones, y nosotros lo leemos al chilazo, como dicen aquí en México, pues obviamente vamos a pensar que en 3, 4 días se gestó Jesús y nació y todo eso, ¿no? Pero realmente, pues la Biblia nunca nos dice cuánto tiempo fue que pasó primero desde que pues ocurrió que se gestó María, después de cuánto tiempo le avisan a José, después en cuánto tiempo, o sea, realmente por ese tema, yo creo que también muchos no pueden ver a Jesús como hombre, ¿sabes? Porque, pues la misma palabra lo dice, ¿no? Es hijo de Dios, es hijo de Dios, es hijo de Dios, y es Dios mismo encarnado, y Dios es... Y entonces por eso muchas veces no vemos a Jesús como hombre,
y como dices, pensamos que ya viene prácticamente terminadito de cocinar el muchacho ya para salir y empezar, ¿no? Hasta podemos llegar a pensar que ni siquiera fue niño, ¿no? Por lo, por lo siguiente que podemos leer en la Biblia, ¿no? Pero pues vamos a seguir platicando. O sea, creo que esto, no sé si alguien tenga así como otra idea acerca de lo que estamos hablando ahorita, de la cuestión Pues, de... pues igual, por ejemplo, o sea, en el tema de muchas, igual retomando el tema de las leyendas, de las mitologías que han surgido alrededor de todo el mundo, pues es que también narran, por ejemplo, voy a tomar el caso concreto de Zeus. Él igual llegaba de diferentes formas aquí, ¿no? Y se posaba sobre las diferentes mujeres para tener sus hijos, ¿no? Y sus semidioses, y por eso tenía muchos hijos y semidioses regados por el mundo. Entonces también como que puedo entender hasta cierto punto la discusión que puede existir sobre pues si Zeus también era capaz de, a través del tacto, ya ni siquiera a través de un encuentro sexual o cualquier tipo de cosas, pues o sea, a lo mejor igual Jesús tiene este carácter más divino, es más un semidios, o directamente, o sea, surgen ese tipo de especulaciones igual por la misma mitología, ¿no? Por la misma historia que se ha contado de las diferentes culturas, ¿no? Entonces, nuevamente, el caso de Zeus creo que es el más conocido. Tuvo hijos con, por ejemplo, Atenea a través de perdón, con Venus a través del agua, con la espuma del agua. O sea, y aparte, la mitología, pues al fin y al cabo tampoco es una representación fiel de la realidad. Al contrario, son metáforas, son alegorías de lo que realmente pudo haber pasado, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, el hecho de que no se tengan como que puntos históricos muy concretos del nacimiento de Jesús, pues también se puede interpretar a una metáfora, una alegoría, ¿no? Entonces mucha gente puede decir, así como se posó sobre Jesús, la verdad, sobre María, pues es que eso significa que realmente tuvieron encuentros sexuales y todo eso, ¿no? Porque está hablando en prosa, en las metáforas y todo eso. Entonces, yo creo que esa es como que justamente la parte más mística de esta primera sección es justamente el nacimiento, porque no hay registros históricos. O sea, lo poco que sí tiene, pues es eh, los, lo poco de Mateo, lo poco de Lucas, lo poco de los textos apócrifos que se lanzaron por aquí por allá, y aún así no se ponen de acuerdo en esta sección que es el puro nacimiento. Entonces yo creo que justamente como tú, ahí es donde surge este misticismo alrededor de Jesús. Inmediatamente que te digan, pues es que nació de la Virgen, y no, pues dicen, pues este no es como yo, este no tiene defectos, no, este es un Dios directamente. Yo creo que ahí directamente nosotros diferenciamos, es un ser diferente, con divinidades, con poderes inclusive, si quieres llamarlo así. O sea, yo creo que ahí es donde surge todo esto, ¿no? Correcto. Sí, y la verdad es que muchas de las cosas que se ven en el nacimiento, nadie, si solamente leyéramos el nacimiento, tendríamos mucho problema para dormir. Nos quedaríamos con dudas para toda la vida. La realidad es que todo este misticismo y toda la temática alrededor del nacimiento de Jesús, de su humanidad, no se va a ver resuelta incluso hasta la era de los apóstoles, donde ellos todavía retoman algunos de los puntos, ¿no? Pero, pero en la Biblia claramente también podemos darnos cuenta de que fue un nacimiento de virginal, ¿no? Que no hubo como tal un encuentro sexual. Y podríamos hablar en diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la Biblia cuando habla acerca de la relación sexual dice que conoció, ¿no? Yo creo que hoy sí estaríamos todos confundidos si la Biblia en vez de que se posó sobre María hubiera dicho y entonces Dios conoció a María y nació Jesús, y vemos el contexto de lo que la palabra significaba, ¿no? En la Biblia, y diríamos, bueno, entonces podría ser. Pero la realidad es que no está utilizando esto, sino que el Espíritu Santo entró en María misma para dar a Cristo a la vida. Y de hecho, voy a leer como tal un versículo, bueno, un pedazo donde dice, se halló que había concebido por la obra del Espíritu Santo. No era tanto lo que María y Dios habían hecho, sino era lo que Dios había hecho que existía Jesús en el vientre. No sé si me di a explicar, o sea, realmente María fue el frasco, pero quien preparó el agua y quien la puso ahí fue solamente Dios, y por eso fue concebido por el Espíritu, por obra del Espíritu Santo.
Y me gusta esa manera en la que lo pone en la Biblia. Se halló que había concebido por la obra del Espíritu Santo. Es decir, hubo algo sobrenatural que Dios hizo para que eso sucediera, pero dentro de eso sobrenatural había algo muy natural, que era la humanidad de Cristo. Es que hay un pasaje que es muy famoso, ¿no? Que Cristo, siendo igual a Dios, no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo siendo semejante a los hombres. Es decir, cuando Cristo ahora viene y se posa o se forma en el vientre de María para la encarnación, lo que pasa es que Él asume la semejanza del hombre para ser como nosotros. Y eso no tenemos que olvidarlo, él es como nosotros. Él decidió despojarse temporalmente de lo que tenía en el cielo para ser igual que nosotros. Ahora, si nos vamos a todas las culturas y demás, no vemos a Cristo como un Hércules, ¿no? Vamos a ponerle, a lo mejor muchos han visto Disney y pueden encontrarse con este semidios y decir, ya sé más o menos como a qué se refieren con lo de la cultura griega. Cristo no era como un Hércules porque no era mitad hombre y mitad Dios, ¿no? Él no era un poquito de Zeus y un poquito de María. O sea, Cristo era Dios mismo. Pero, y es donde viene todo este shock mental para todos nosotros, ¿no? ¿Cómo Dios mismo puede estar siendo 100% y plenamente hombre? Y la realidad es que mucho de esto no lo vamos a entender nunca si no es por fe solamente. Realmente Cristo siempre nos ha llamado a vivir por fe. Pero el punto importante acá, y eso es lo que Authentics que nos están escuchando, es muy importante que sepamos. El punto importante acá es que Cristo fue hombre como nosotros. Y la razón por la cual fue hombre para nosotros, como nosotros, perdón, fue también para mostrarnos cómo tendríamos que vivir. Y eso está muy, muy, muy padre. Sí, no, y es que de hecho, o sea, muchos, he visto que muchas teologías concuerdan en eso mismo, o sea, que al final el nacimiento de Jesús viene a representar lo que debió haber sido Adán en la creación y todo eso. O sea, Dios creó al hombre y a la mujer con el objetivo de enseñar a las generaciones venideras cómo debían de comportarse. En ese caso, Dios hizo lo mismo con Jesús, o sea, creó este modelo, pero lo que debemos entender es que así como creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, como semejante al hombre, en este caso también a Jesús lo hizo, y esto incluye también el nacimiento de Jesús, o sea, le agregó esta parte totalmente humana, ¿no? O sea, a diferencia de Adán, de que lo creó del polvo y lo creó de la nada y todo eso, en este caso Jesús lo hizo todo ya parecerse más a la humanidad nuestra. Nacemos de una madre, tenemos un nacimiento, tenemos que esperar 40 semanas en el vientre de nuestra madre. Entonces, yo creo que es justamente eso. Y como comentaba Glenn, o sea, al final yo creo que el objetivo justamente era eso, o sea, Dios despojado de su divinidad como un modelo a seguir para nosotros, pero un modelo que es igual a ti, igual a mí, ¿no? O sea, debemos entender como que eso al final del día, ¿no? Sí, sí, sí. Y realmente, pues bueno, esta es la intención de este podcast, ¿no? Que estemos platicando esto. Y a lo mejor a muchos que dan por sentada que, pues, que Jesús nació por la Virgen, pues nunca habían pensado esto que les dijimos, ¿no? De que pues, las mitologías y que los semidioses y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces aceptamos esa situación por herencia, ¿sí? Entonces, realmente, cuando tú te empiezas a cuestionar, ¿sí? Porque cuestionarte es muy bueno. Creo que eso sería una de las cuestiones, una de las cosas que los invitaríamos, los podcasts y todo lo que escuchen, cuestionenlo. Pero no cuestionar para decir estás mal, sino cuestiónalo para que realmente tú puedas conseguir una sabiduría más allá, ¿sí? Entonces yo creo que eso es esencial. Y bueno, pues ya hablamos acerca de que Jesús estuvo 40 semanas en el vientre de su mamá, 9 meses, ¿no? Y durante esos 9 meses pues pasaron muchas cosas
de las cuales solamente unas cuantas se relatan, ¿sí? Y de hecho, o sea, hay evangelios que solamente dicen, hoy se embaraza María y mañana nace Jesús, ¿no? O sea, porque no te cuentan un poquito más. Hay otros evangelios que te dicen un poquitito más de lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues yo creo que podríamos empezar hablando ya acerca de, bueno, ya nació Jesús, ¿no? Ya está este gran día donde pues el cosmos se acomoda y sale la estrella y los magos del oriente van, o sea, ya no sabemos toda esa historia, ¿no? Porque es la historia de todos los años en diciembre, ¿no? Entonces ya no, ¿para qué se los relatamos si esa ya se la saben de memoria, ¿no? Pero quiero ahora platicar acerca de, ya está Jesús, e inmediatamente que nace Jesús, empieza a huir, ¿no? O sea, él siendo un niño, todavía un bebé, ni siquiera tenía conciencia, ya había gente que lo quería matar, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros, eh, a lo mejor no siendo niños, ¿no? Porque pues esto ya lo vemos a lo mejor ya siendo un poco más grandes, pero cuántas veces nosotros nos sentimos perseguidos también, ¿sí? Jesús fue una persona o un ser muy maltratado en esta tierra. O sea, yo te puedo asegurar que él era un niño que buleado de alguna manera también. O sea, ¿por qué? Por la situación, por toda la situación que se desencadena alrededor de su vida, ¿no? Porque pues el bullying viene desde que el rey lo quiere matar. Entonces pues ya empieza ahí que a huir sus papás y todo ese rollo. Y llegan a Egipto, ¿no? Entonces pues ya, o sea, digamos que hasta ahí nos cuenta la historia, ¿no? De que pues, pasan muchos años y ya están libres y todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de esos años? O sea, Jesús empieza a crecer, da sus primeros pasos, da sus primeras palabras, o sea, sus papás lo empiezan a instruir, porque a pesar de que Jesús es Dios mismo, eh, no tiene todo el conocimiento que Dios tiene, no tiene todo ese cosmos en su mente, porque pues tiene una mente de humano, tiene un cerebro de humano y obviamente pues no es capaz de concebir todo lo que Dios concibe, ¿sí? Entonces pues él no nació sabiendo hablar, no nació sabiendo caminar, entonces también tuvo ese proceso de empezar como con esos pequeños pasos, ¿sí? Entonces imagínate a Jesús o puedes ver tú a Jesús desde tu niñez, o sea, piensa cómo eras tú de niño, o sea, de pequeñito, cuando empezabas a platicar con tu familia, no sé, ¿no? Que empezabas como a dar tus primeros este, balbuceos y tu mamá o tu papá te aplaudían y te alentaban para que platicaras, para que empezaras a hablar, para que empezaras a caminar. De igual manera con Jesús pasó lo mismo. O sea, él vivió lo mismo, María le enseñó a hablar, José también le daba amor, o sea, ellos le decían solito, solito para que se parara y todo ese rollo. O sea, realmente Jesús tiene un crecimiento natural, ¿sí? Por algo nos dice la Biblia que hasta los 33 años inicia su ministerio, ¿sí? O sea, sí tuvieron que pasar 33 años desde que nace hasta que inicia él con su ministerio. Entonces, qué nos está diciendo esto? Que realmente en esos 33 años que no se nos narran mucho, él también pues fue totalmente creciendo en estatura y en sabiduría, ¿no? Y esto también lo dice la Biblia, pero esto lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante. Sí. Entonces, eh, pues bueno, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo se imaginan que fue la niñez de Jesús, ¿no? Bueno, yo antes de comentar esto, yo quiero, o sea, yo creo que igual otra de las razones por las cuales vemos a Jesús como un ser por encima de nosotros, como un ser casi divino, a pesar de su naturaleza humana, es que eso mismo, como dices tú, Daniel, o sea, en unos cuantos versículos nos narran de, nació y ahora de repente tiene su ministerio. A lo mejor en el apartado de Lucas, pues nos meten una que otra historia, ¿no? La historia de cuando justamente va a los 12 años, va a la sinagoga y cuenta historia, ¿no? Pero es la única referencia. Y aún así, en esta historia, vemos a Jesús ya a su corta edad,
con una capacidad intelectual pues más grande que nosotros, ¿no? A lo mejor tú y yo a los 12 años pues estábamos jugando maquinitas, comprando papas, así, y vemos aquí a Jesús pues teniendo esta discusión, ¿no? Con los líderes de la sinagoga y todo esto, ¿no? Yo creo que como por eso mismo a veces vemos a Jesús como algo, como un ser más allá, como comentabas tú, Daniel, o sea, a veces podemos pensar que nació sabiendo caminar, nació sabiendo matemáticas, nació sabiendo hablando y todo eso, ¿no? Pero a veces no consideramos de que eso mismo, de que al final, pues Jesús nació siendo un hombre, ¿no? Y nació, como tú comentabas, Dan, pues teniendo que aprender a caminar, teniendo que aprender a hablar. Sí, tenía conocimiento, tenía una visión un poquito más amplia, ¿no? Y eso lo podemos demostrar por las historias de Lucas y todo eso, que a su corta edad pues ya tenía ese sentido, esa visión más grande, ¿no? Pero yo creo que no hay que olvidar eso de lado, ¿no? Y yo creo que por eso mismo también vemos a Jesús como un ser más allá. Pero asimismo también creo que también vamos para el otro lado, ¿no? O sea, si pensamos que Jesús es como nosotros, pues nosotros qué hacemos de pequeño, pues en vez de comprar las tortillas, con esos 5 pesos vamos a jugar maquinitas, ¿no? Y le mentimos a nuestra mamá que porque, oye, ¿por qué no trajiste las tortillas? Ah, es que ya no había, o es que se me cayó, no es que esto y aquello, ¿no? Con esa humanidad mentirosa, con esa pequeña humanidad pecaminosa, ¿no? Entonces, ¿sabes? Vamos ahora hacia el otro lado, ¿no? Entonces, creemos que Jesús era así, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de los libros apócrifos, ¿no? Que en este caso hablan de que Jesús, como tenía esta divinidad, pues la utilizaba a su favor para crear pequeños milagros aquí y allá cuando era pequeño, pero milagros más en torno a bromas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es también como que el otro extremo, ¿no? Es como, sí es humano y todo eso, pero por lo tanto, pues también puede mentir, por lo tanto, también de pequeño de seguro no le hice caso a sus padres y pues, si es así, entonces no era el Jesús que conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que también está y bueno, también quería recalcar como que ese pequeño detalle. Correcto. Y la verdad es que es importante ese detalle, porque ese pequeño detalle es el reto que tenemos nosotros y que nos demuestra que realmente tenemos que buscar la santidad como Cristo la buscó. Yo te voy a ser honesto. Yo, a pesar de crecer en las cunas cristianas inexistentes, pero a pesar de crecer rodeado de una familia que vivía el evangelio y que crecía y que se la pasaba en la iglesia, mi papá era anciano de iglesia y demás, tienes eso de las tortillas también a mí me pasó, ¿no? A veces las tortillas se llamaban Mortal Kombat, pero, pero la realidad es que en Cristo no encontramos ese sentir pecaminoso, pero yo les quiero contar una experiencia que, por ejemplo, a mí me ha dejado boquiabierto. Acá en la iglesia en donde estoy, se abrió una escuela cristiana que se llama CTC, Christian Training Center, y la idea, su lema es transformar la mente y el alma, no, perdón, transformar el alma y la mente desde el corazón. Ese es su lema que tienen. Y la verdad es que es una escuela, tal cual. Les dan matemáticas, les dan geografía, les dan español, les dan civismo, lo que tal vez tú y yo tomamos en una escuela normal, pero todo también lo aterrizan con un poco de la palabra. Y hay una niña que yo quiero mucho, de un anciano de la iglesia, de un amigo mío, que se llama Nidia, y esta niña tiene 8 años y te puede decir de memoria los capítulos 1, 2, 3 y 4 del Evangelio de Juan. Y te los puede decir así de memoria. Y hay otro chavo que tiene como 14 años, que también está ahí en el Christian Training Center, que tú le puedes decir como reto, así de, no, a ver, dime a partir del capítulo 2, o dime a partir, él se sabe todo el Evangelio de Juan de memoria. Y dices tú, no manches, yo tengo 26 años y eso nunca lo he logrado, ¿no? Pero no es imposible, ¿no? O sea, quiero romper ese mito que ahorita nos presenta Joel, de que, oye, es que Cristo era sobrenatural en ese aspecto. ¿Cómo podía saberse la Biblia desde chavo? Hermano, yo he sido testigo, Authentics, yo he sido testigo de un niño que absorbe como esponja, puede repetir el Evangelio completo de Juan antes de cumplir 15 años.
y conscientemente, y te lo puede decir, pero creo que eso viene también con cómo fue educado Jesús. Y eso no tenemos que olvidarlo. Y esa fue la chamba de María y de José. O sea, ellos fueron padres también. No crean que porque Jesús nació y, bueno, pues como es el Hijo de Dios, seguramente no necesita que yo le enseñe, ¿no? Para nada. O sea, como él era humano, necesitaba enseñanza. Y digo, algunas de las evidencias que encontramos, de las pocas evidencias que encontramos, por ejemplo, una es en el libro de Lucas, que sabemos por eso que Jesús, María y José cumplían los estatutos que ya tenían como cultura o como pueblo de Israel, ¿no? Dice el versículo 22 del capítulo 2, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Sabemos, o sea, Dios seguro conocía a Cristo, es su hijo, ¿no? Pero no por eso María y José tomaron una actitud diferente, sino que así como a todos los niños, después de haber nacido y llegaba el tiempo de la purificación, esta etapa de 8 días, lo que hoy conocemos como circuncisión, Jesús le tocó vivir la circuncisión. A Jesús le tocó estudiar la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, como era costumbre en el pueblo de Israel. Y eso también habla de una chamba de María y de José que no vemos escrita acá, pero que está prácticamente, nos da guiños o nos da a entender que lo cumplían, ¿no? Imagínate, o sea, Jesús no tuvo chance de ir a una escuela, como nos relataba Dan al principio. Jesús por aquí nace y lo primero que les dicen, oigan, el rey Herodes acaba de dar un decreto que maten a todos los niños. Entonces, spoiler alert, Cristo sí era un bebé y porque estaba corriendo su vida, peligro, porque la orden era maten a los bebés. Entonces, ¿qué crees? Cristo era bebé. Y después de que el rey Herodes da la orden, porque el rey Herodes acotó la orden, bebés, él sabía que acababa de nacer. Entonces, Herodes no pensó, pues ya nació un treintón que va a iniciar su ministerio en la tierra. No, él dijo, nació un bebé, así que mátenme a todos los bebés. Y cuando regresan de la persecución de Egipto y regresan ahora a Nazaret, nos encontramos con un Jesús que era un niño, y a pesar de todo eso, de que estuvieron en persecución, Jesús fue circuncidado según la ley de Moisés, es decir, a los 8 días, y eso nos da a entender que María y José no dejaron de hacer su labor como padres culturalmente en Israel. Y eso es clave, así que tomando de base todo lo que nos dijo Joel, creo que podemos ampliar un poco también en esta parte de que María y José como padres instruyeron a Cristo como un hijo. No se limitaron ellos, como ya es hijo de Dios, pues seguramente es perfecto y no necesita nada de mí. Para nada. Ellos lo llevaron a circuncidar, ellos se encargaron de llevar a cabo esta tarea de enseñarle el Torá, de enseñarle la escritura. Y yo como testigo hoy en día puedo decir también es posible. Entonces, a los padres que nos escuchan, si hay Authentics acá que ya son padres y tienen ese privilegio, si quieren ver un niño como Jesús, créanme, no es sobrenatural. Necesita una educación y muchas de las veces eso recae en los padres para que puedan instruirles en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en las palabras en la palabra de Dios desde una etapa temprana. No sé qué opinan ustedes, pero quería como llevar esto a la mesa también. Súper, sí, justamente eso estaba pensando cuando Joel estaba hablando acerca de que no, que si ya lo sabía todo y todo eso. Y por eso yo dije en su momento, o sea, él aprendía y no podía tener todo el conocimiento de Dios porque nosotros en nuestro cerebro no podemos entender ni siquiera la magnitud de lo que es Dios, ¿no? Entonces, imagínate, él tampoco podía hacer eso. Aquí el tema es como dice Glenn, o sea, fue el trabajo de María y de José lo que hicieron que Jesús pudiera estar hablando con los sacerdotes en ese episodio de la Biblia donde nos narra Joel, ¿no? Donde nos decía Joel. Entonces creo que súper importante es el tema de la educación, como decía, ¿no? Y muchas veces ahorita nosotros lo pensamos y decimos, o se nos hace más fácil, ¿no? Los que ya tienen hijos, bueno, yo en mi caso todavía no tengo hijos, pero los que ya tienen hijos, pues dicen, no, pues que la palabra de Dios se la enseñen en la escuelita dominical, ¿no? Y que ahí ellos les digan y que les cuenten las historias y todo eso.
Y pues yo mientras acá, entre semana, pues medio les ayudo a las tareas de la escuela, etcétera, pero no me involucro tanto en la cuestión de la palabra, ¿no? Y en ese tiempo, como hacía los guiños, Glenn, o sea, María y José sabían que tenían que instruir a Jesús, ¿no? Sabían que tenían que circuncidarlo como la ley lo decía, sabían que tenían que presentarlo al templo en algún momento de su vida, o sea, y en ese tiempo no había escuelita dominical, o sea, en ese tiempo en las sinagogas solo se le enseñaba a los hombres y ya, ¿no? Y las mujeres solamente podían escuchar de lejecitos, pero a los hombres eran los que se les instruía. Y de los niños ni hablamos, porque los niños ni siquiera podían entrar a las sinagogas, ¿no? Entonces, para que podamos entender la importancia de los padres en ese momento, ¿sí? Como decía Glenn, si eres padre y estás escuchando esto, la, la razón por la que Jesús podía debatir, podía platicar, podía compartir conocimientos con los sacerdotes era porque sus padres le habían hablado de Dios, porque sus padres le habían enseñado quién era Dios, ¿sí? Y porque sus padres le habían enseñado lo que se conocía hasta ese momento como Biblia, ¿no? La Septuaginta, dicen algunos por ahí. No voy a entrar en ese tema porque empezamos con con que no, que si Jesús, que la Torá, que si la Septuaginta, que no, ya, olvídenlo. Solamente digamos que Jesús conocía lo que había descrito hasta ese momento, ¿no? Entonces, pues realmente ese es una situación pues real, ¿no? Pero ahora como niño, ¿no? Como niño. Yo no dudo que Jesús también en algún momento lo hayan mandado a hacer algo y se distrajo haciendo otra cosa, ¿no? Porque pues al fin niños, o sea, como nosotros a lo mejor dices, como decía Joel, nos mandan por las tortillas y nos gastamos el dinero a las maquinitas, ¿no? Acá se llamaba Street Fighter, no Mortal Kombat. Entonces, pues ya, ¿no? O sea, realmente nos distraíamos y ya no íbamos a hacer lo que nos encargaban. La diferencia aquí es que nosotros buscamos justificar nuestra distracción, ¿sí? Y obviamente, pues como decía Joel, viene la mentira de, ay, es que no había, ay, es que esto y lo que sea, ¿no? Pero aquí también el hecho de que Jesús también sea humano y sea 100% Dios, eh, no había pecado en él. Yo puedo imaginarme que si él se distraía en algo, ¿no? De que su mamá le decía, a ver Jesús, ve por pan allá. Y en el camino se encontraba un pajarito, se encontraba un animalito y se ponía a jugar y no regresaba hasta... Yo creo que si era de las personas que le decía, pues sí, mamá, me distraje, ¿no? Y se me olvidó ir por lo que me encargaste. Y obviamente, pues María lo regañaba, María lo reprendía, le decía, pues es que obedéceme, es que, ay Jesús, me vas a sacar janas verdes. Y bueno, o sea, porque todas las mamás son así también, ¿no? Y entonces María, al ser humana también, pues reaccionaba como todas las mamás con Jesús. Entonces, en ese aspecto, pues sí es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, yo creo que el otro punto de la vida de Jesús que podemos ver, que podemos entender, por lo que nos narra la Biblia, precisamente Lucas, es en este viaje que hacen desde Jerusalén hasta... No, no es cierto, que hacen a Jerusalén para presentar a Jesús, ¿sí? Este, entonces, aquí viene un episodio, ¿no? En el cual, pues, eh, es medio, no lo sé, controversial, ¿sí? Podríamos llamarlo controversial hablando desde un punto de vista humano. ¿Por qué? Porque pues ya pasan las fiestas de las Pascuas y todo, bien padre, que sí, que no, que vamos a cargar, ¿no? Y Jesús era uno de esos niños, porque aparte de todo era uno de esos niños que le caía bien a todo mundo, ¿sí? O sea, a los adultos, me imagino, ¿no? Porque dice que él caminaba pues también con sus tíos o con personas así que eran amigos de sus papás y todos, sí, Jesús, vente con nosotros, que camina, que platica, que no sé qué. Entonces, era una persona agradable, era un niño agradable, ¿no? No de esos niños que luego pues nada más se la pasan llorando y todo eso, sino pues era de esos niños, buena onda, ¿no? Entonces,
cuando llegan allá y todo eso, por esa relación social que Jesús tenía con todo el mundo, pues sus papás se regresan, ¿no? De allá de las fiestas. Ya vienen de regreso y pues ellos pensando que venía con tal persona, ¿no? Y de repente se lo encuentran en el camino y le dicen, ¿y Jesús no venía contigo? No. Y luego encuentran otros que pues también lo querían, ¿no? Oye, Jesús no venía contigo. No. Y pues entonces empieza como esa parte, ¿no? No sé, papás que nos están escuchando se van a sentir súper identificados, ¿no? Cuando, no sé, creo que a todos nos ha pasado esto, de que de niños nos perdimos en el supermercado, ¿no? O sea, de que íbamos así con nuestros papás y nosotros nos quedábamos en el área de cornflakes, ¿no? De cereales. Ahí viendo y los papás ya pues, platicando, se fueron con el carrito y luego ya no encontraban al niño. O sea, algo así les pasó a María y a José en este onda, ¿no? Solamente que la diferencia es que Jesús se quedó en el templo, ¿sí? Y entonces, aquí viene algo que lo que les decía, o sea, entra esa angustia, ¿no? De que a pesar de que ellos sabían que Jesús era Dios, de alguna manera, o sea, entra esa angustia de dónde está, le habrá pasado algo, se lo habrán robado, no sé, o sea, infinidad de cosas pasaron en su cabeza, por las cuales pues ya empiezan a caminar de regreso, ¿no? Dicen, pues a ver si en el camino lo encontramos. Imagínense que era un mundo de gente, porque como eran de todos los pueblitos aledaños a Jerusalén, subían. O sea, imagínense un mundo de gente caminando en contra de los papás de Jesús, ¿no? En ese momento. Y yo creo que alguien les ha de haber dicho, tranquilos, lo vi que se quedó en el templo, ¿no? Algunos de los que iban ahí caminando. Y pues ya, ¿no? Entonces supieron a dónde dirigirse. Entonces llegan al templo. ¿Y qué es lo que hace María? Lo regaña. Le metió un regaño, ¿no? O sea, y, y entonces dices, o sea, Lógico, ¿no? Tres sí, días tardaron. A veces olvidamos, tres días tardaron en encontrar a Jesús. Yo te pregunto, si no hubieras encontrado a tu hijo 3 días, ¿cómo te pones, sí, no? sí, sí, sí. Entonces, obviamente, pues lo regaña, ¿no? Lo regaña. Oye, ¿por qué nos haces esto? Estamos muy preocupados por ti. Y tú, bien fresco aquí platicando con los sacerdotes, ¿qué te pasa? ¿No? Y realmente, por toda la instrucción que él había llevado en su niñez, ¿sí? Hasta el momento en el que nos encontramos ahorita de la historia, Jesús tiene el poder de decirle a María, relájate, estoy en las cosas de mi Padre. Porque él ya sabía, ya había entendido, porque toda la sabiduría que había agarrado de todo lo que había leído, de todo lo que le habían contado, de todo, ¿sí? Obviamente esto no te está incitando a ti como hijo a responderle a tus padres cuando pase algo, ¿no? Así como de, es que no, 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 sino hay que vernos como Jesús, o sea, al final de cuentas era un niño que estaba al cuidado de sus padres y por eso su madre reacciona de esa manera, Sí. ¿no? No, y de hecho mismo, o sea, dice versículo después, ¿no? Y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, lo más seguro es que, como comentabas, o sea, si 3 días pierdes a tu hijo, lo más seguro es que lo vas a ver enojadísimo. Es como, ¿dónde te metiste? Te dije que te fueras con tu amigo, con el tío, con no sé qué. O sea, ¿dónde estabas, no? Lo más seguro es que eso, le regañaron, le dijeron todo eso. Jesús respondió, dijo, oigan, estoy yo haciendo los trabajos de mi padre, ¿no? Pero eso no implicó que a lo mejor le dijeron después, ya no vas a salir, o te vamos a andar vigilando, o dinos dónde estás. Y justamente mencionó el versículo después, y estaba sujeto a ellos. O sea, sí le reprimieron, sí le dieron a lo mejor una regañada, y él se sujetó a sus padres, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender eso. O sea, al final, sí puede que tuviera una visión todavía más grande que inclusive sus papás ellos mismos no entendían, pero aún así estaba sujeto a ellos. O sea, no era tampoco el niño rebelde que hacía todo lo que quisieran. Sí, ¿no? O sea, como mencionaba aquí, podría parecer que fue un niño rebelde en este momento, ¿no? Un joven rebelde, porque se fue de sus padres y los dejó y todo eso. Pero realmente es que no. O sea, realmente es que él sí estaba sujeto a sus padres, de pequeño aún más, a lo mejor cuando fue creciendo, poco a poco se fue separando de todo este tema, pero pues estaba sujeto a ellos al fin y al cabo. O sea, era un niño como tú y como yo, que su mamá se preocupa por él y pues hay que estar sujeto a ellos, ¿no?
Ahora no sé, ahí yo voy Claro. a entrar un poquito a la especulación, ¿no? Y ahí ustedes me detienen si me fui mucho. Pero no podría ser que Jesús se haya perdido ahí entre la multitud. O sea, de que pues, él sabía que tenía que regresar, pero se perdió y lo más fácil para él fue regresar al templo, ¿no? O sea, de que, ay, me iba a ir con tal, pero ya no está, y ya tampoco está tal, y ya tampoco. Y mis papás, quién sabe dónde están. O sea, lo más seguro es que pues, haya regresado al templo. Y entonces, pues ya su mamá lo encontró ahí platicando con los sacerdotes, ¿no? Pero quién sabe si de un inicio, pues haya sido como de que me voy a quedar aquí o me perdí, pues ahí acabé. No sé, ¿cómo ven? ¿Quién sabe? Digo, el versículo 43 nomás nos dice, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Yo creo que a lo mejor sí fue una decisión consciente, ¿no? De él, de querer, de querer decir como... Ahora, tenemos que entender algo, como bien habías dicho, los niños no iban antes, y de hecho por eso nos da este dato que pareciera dato insignificante, pero dice, y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre. Yo me imagino que también Jesús estaba maravillado, era su primera vez que estaba ahí. O sea, por tantos años no había estado ahí y dijo, no manches, ¿qué? Nomás venimos un día, caminamos tantos días y nomás vamos a estar acá, celebrar esta costumbre y ya nos vamos. No, o sea, yo quiero más, ¿no? A lo mejor le ha de haber pasado lo que nos pasó a nosotros cuando estamos en casa de nuestros abuelitos, ¿no? Que luego hasta nos ponían ahí a, ¿te quieres quedar acá? Y no, allá me voy. Ah, vete, ¿no? Yo me quedo así, adiós. Sí, sí me quiero quedar acá. Yo creo que él sí anhelaba quedarse ahí. Digo, él no había estado aún ahí. Y entonces, cuando él llega y se encuentra ahora con los maestros, con los sacerdotes, porque tampoco Jesús se había mostrado de una manera soberbia ante ellos. Y eso creo que es clave, porque el que Cristo creciera en conocimiento humanamente, creciera en sabiduría humanamente, no lo llevó a cometer el error que muchos de los humanos hoy cometemos cuando crecemos en sabiduría o cuando crecemos en conocimiento, que por lo regular eso nos envanece o nos genera soberbia. Decía un apologista, realmente ya no hay apologistas hoy en día, ya no hay gente que defienda la fe, porque hoy toda la gente quiere ganar discusiones en vez de ganar almas, ¿no? Hoy como que creemos que la Biblia es para ganar discusiones y el que gana más discusiones o contesta más preguntas, ese es el cristiano verdadero, ya no el que gana almas, ¿no? Como que vamos cambiando nuestra mentalidad. Pero lo que vemos de Cristo cuando lo encuentran en el versículo 47, Lucas 2, dice, 46, perdón, y aconteció que después de 3 días, que es lo que decíamos, 3 días, le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. O sea, Cristo estaba realmente en una etapa donde él quería crecer en conocimiento y por eso no es casualidad que antes de ir al templo en el versículo 40 nos dice, y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Y la manera en la que termina después de la regañiza de María y de que él se vuelve a someter, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y creo que eso va a ser clave. Oye, entonces, ¿cuál es la diferencia que tiene Cristo como ser humano al momento de crecer en conocimiento y sabiduría con nosotros como seres humanos semejantes? Que en Cristo no existía ese sentir soberbio, que incluso con sus padres no lo hizo de esa manera tampoco, pero que hoy vemos que el común denominador de la gente que más sabe es caer en envanecimiento o caer en este tema de egos y demás. Y la razón yo creo que es una proporción. Yo creo que tienes que crecer como él creció. Siempre encontramos cuando Cristo crecía como ser humano, sabiduría y gracia, sabiduría y gracia, sabiduría y gracia. Y creo que a veces queremos crecer en conocimiento, en conocimiento, en conocimiento, y olvidamos un poco la gracia de Dios. O sea, no es que Cristo en su ser humano, o sea, yo sé que Cristo también era Dios, pero precisamente parte Authentics de lo que entendemos por este podcast es que queremos fijar en tu mente que como ser humano
también él tenía la capacidad que tú tienes hoy. Entonces, hoy tú puedes tener esa capacidad también de crecer en conocimiento y gracia. Y la verdad es que eso lo podemos ver muy marcado. Hay gente que por su carrera, que estudia filosofía y letras y todo, se ha leído toda la Biblia. Y hay cristianos que no estudian filosofía y no han leído toda la Biblia, pero bueno, ese es otro tema. Pero hay gente que se ha leído toda la Biblia y no por eso son cristianos y no por eso viven en santidad y no por eso reflejan el carácter que Cristo nos reflejó en su humanidad. La diferencia es la gente que estudia la palabra, pero que depende de la gracia de Dios. La gente que crece en sabiduría, en conocimiento, pero que no deja de lado esta gracia, ese regalo que Dios nos ha dado, esa justificación, ese humillarnos a nosotros mismos, ese cargar nuestra cruz, y entonces podemos tener un carácter como Jesús. Si quisiéramos, digo, Jesús fue un crack, lo logró a los 12 años, ¿no? Algunos de nosotros ya casi treintones y ahí vamos apenas. Pero repito, o sea, no es que sea imposible, pero es que realmente la receta aquí estaba. Instrúyelo, que crezca en sabiduría, pero que también ejercite la gracia. Porque si solamente crecemos en sabiduría, en sabiduría, en sabiduría, y olvidamos la gracia, lo más probable es que entonces sí volteamos a ver a Cristo y no veamos lo mismo. Pero te animo, Authentic, incluso a nosotros mismos a animarnos. Cristo en su forma de hombre lo logró y nos da este ejemplo para que nosotros en este cuerpo, en esta semejanza también de hombre, lo podamos hacer. Sí. No, y es que además quisiera agregar a todo esto, es que podemos ver en la misma humanidad de Jesús, o sea, cualidades que a lo mejor nosotros debemos practicar más seguido. Y una de ellas, por ejemplo, es la curiosidad. O sea, lo más seguro es que a su corta edad de 12 años, o sea, sus papás le enseñaron todo lo que podían, pero los papás tampoco sabían todo, ¿no? Entonces, él a lo mejor llegó a este lugar y dijo 12 años, pues aquí sí me van a enseñar, ¿no? O aquí sí voy a aprender. Incluso, ahí mismo dice en los versículos, ¿no? Decía que él oía y preguntaba, pues tiene 12 años, no sabe algo, pues escucha y si no sabe, pum, lo pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que también hay que entender, o sea, hay que tener esa curiosidad y pues, llegar a un punto en el que a lo mejor nuestros padres no sepan lo que queramos investigar o saber, pues hay que irnos a otros lados, ¿no? Jesús en este caso se fue justamente a este lugar y aprendió y preguntó en el templo y preguntó cosas y a lo mejor también discutió cosas, o sea, él con su enseñanza igual se puso a discutir cosas. O sea, yo creo que lo que podemos capturar de esta niñez de Jesús es que no debemos de dejar de hacernos preguntas, no debemos de dejar de aprender cosas nuevas, porque como Jesús lo hizo, él aprendió sabiduría. Y podemos ver que a sus 12 años, como mencionaba Glenn, o sea, él ya era un pro y todo eso. Y a nuestra edad, pues lo más seguro es que no hayamos leído toda la Biblia, a lo mejor no hayamos entendido muchas cosas de la Biblia misma, pero pues no hay que quedarnos esperando a que un domingo nos llegue y nos den una prédica, ¿no? O sea, hay que también nosotros crecer en gracia, crecer en sabiduría y pues crecer en estatura, ¿no? Que en este caso es crecer pues como personas, como hombres, ¿no? Como seres humanos. Entonces yo creo que es algo que también podemos rescatar justamente de esta humanidad de Jesús, de su niñez, ¿no? Así es. Y creo que también, bueno, uno de los puntos importantes por los que creo que Jesús también ya estaba como en ese mood a esa corta edad, es también por cómo se vivían los tiempos en ese tiempo, ahora sí valga la redundancia, ¿no? Porque se suponía que los niños a los 12 años dejaban de ser niños y se convertían en adultos, ¿no? Y entonces tenían que empezar a hacer trabajos de gente adulta, tenían que empezar a ejercer, a ganar dinero, etcétera, ¿no? Entonces, pues en todo esto de que Jesús se entera que es hijo de Dios y que Dios le empieza a revelar cuál es su trabajo, cuál va a ser su tarea en este mundo, pues obviamente él dice, ok, ya sé qué es lo que tengo que hacer, entonces me voy a preparar, ¿no? Y, y dice, pero pues ¿dónde? O sea, primero pues mis papás, ok, sí, dame, no, pues ya no pueden mis papás, ¿ahora qué? Pues entonces lo que le quedaba pues era ir con los que sabían realmente en ese tiempo, ¿no? Y preguntar, y algo que se me hizo muy interesante que decía Joel es que es acerca del preguntar. ¿Cuántas veces nosotros no preguntamos, a pesar de que tenemos la duda, así que y tienes formulada la pregunta en tu cabeza, ¿no? Pero no te atreves a preguntarla. O sea, muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, Authentic, que nos está escuchando,
que en algún momento estás en una conferencia, ¿no? De lo que sea, no necesariamente tiene que ser en tu iglesia, sino en una conferencia en la escuela, en una conferencia en donde sea, ¿no? Y al final el ponente te da un espacio para hacer preguntas, ¿no? Y te has quedado con la duda de lo que quieres porque alguien más te va a criticar al lado, ¿no? Porque a lo mejor alguien que sí lo sepa puede venir una crítica. Y muchas veces es lo que decía Glenn, ¿no? Esa soberbia, ese egocentrismo que se nos mete cuando tenemos un conocimiento extra, es lo que nos hace que los que tienen curiosidad y los que a lo mejor sí lo necesitan, nosotros también lo que nos respondan, aunque ya lo sepamos, nos va a ayudar a confirmar o a desafiar lo que estemos pensando, ¿no? Pero ese ego o fue la palabra. Bueno, pues sí, ese ego no te va a permitir que los demás también puedan resolver sus dudas. Y eso no está padre, ¿no? Yo lo he visto mucho en las escuelas y lo he visto mucho en la charla también, o en las conferencias. Muchas veces los chicos se quedan sin preguntar o nos quedamos sin preguntar por el juicio de la persona que está sentada al lado de nosotros, ¿sí? Entonces, algo que a Jesús no le importaba era eso. O sea, Jesús escuchaba y decía, a ver, yo entiendo esto, entonces, pero ¿por qué esto, no? Y yo no sé quién más estaba alrededor, si había a lo mejor otros niños despistados por ahí que estaban escuchando, o a lo mejor alguien más, y él hacía preguntas a lo mejor muy básicas también, ¿no? Que cualquiera debería de saber, y a lo mejor, pues había personas que decían, ay, ¿cómo no sabes eso, no? Pero al final él no se quedaba con esa duda, al final él preguntaba, al final él crecía. Y como decía Glenn, o sea, al final de este capítulo nos dice que Jesús se fue con sus padres y crecía en estatura, en conocimiento, en sabiduría y en gracia, ¿no? Y ese es otro de los puntos por los cuales Jesús era humano, ¿sí? O sea, Jesús no lo sabía todo. O sea, solamente leyendo estos primeros capítulos de los evangelios podemos saber que Jesús no sabía todo, que no era así como que, no sé, quizás algunos pueden pensar, ¿no? Que Jesús era más o menos como el doctor Charles Xavier, cuando se ponía su casco, que podía escuchar así como que todos los pensamientos y todo lo que pasaba alrededor y saber dónde estaba tal persona, o sea, no, Jesús era una persona así como tú y como yo, que si alguien está lejos de ti no sabes cómo está, ¿no? Que si a la persona que tienes enfrente tiene alguna necesidad, alguna situación de tristeza y no lo demuestra, no lo sabes. ¿Sabes por qué Jesús supo todo eso en algún momento? Por los dones que Dios le dio. Y a ti también te dio dones y a mí también me dio dones y esos dones van a servir para que tú puedas llevar a cabo esa tarea que Dios tiene para ti. Entonces Jesús se dio cuenta cuáles eran sus dones, ¿no? Porque imagínate un niño de 12 años hablando con una persona mayor, o sea, vamos a ponerlo en nuestro tiempo, imagínate un chico de 18 años hablando con un ingeniero ya muy capacitado, pues obviamente eh, puede haber ahí en cuestión de léxico, en cuestión de palabras y todo eso, va a haber cosas que no va a entender, ¿no? El chico de 18, ¿no? Quizás. Entonces, él estaba en ese mood, pero a pesar de que no entendía, él preguntaba, ¿no? O sea, dice, sí, ok, ya me lo dijiste en tus palabras, ahora desmenúzamelo un poquito más porque no lo entiendo, ¿sí? Entonces, creo que ese es el punto, uno de los puntos medulares eh, de lo que, pues fue Jesús, ¿no? En ese tiempo. Y creo que esas enseñanzas, no sé, ustedes con qué enseñanzas se quedan de lo que hemos platicado hasta hoy, porque Sí. como va a ser un podcast de diferentes, bueno, va a ser un podcast de diferentes episodios, el día de hoy solamente nos vamos a quedar hasta aquí, Authentics. Entonces, este, pues sí queremos como que también tú, así de lo que escuchaste y todo, y ponte a investigar, compártenos qué es lo que aprendiste, ¿sí? De la humanidad de Jesús hasta este momento. Sí, no sé con qué se quedan ustedes. Bueno, yo creo que antes de dar mi reflexión final, pues yo creo que algo que me parece muy curioso
es que ya lo tocaremos nuevamente en los siguientes podcasts, pues cuando ya Jesús estaba en su ministerio y daba sus pláticas a todas las personas, cuando iba pasando, pues contaba parábolas, y esas parábolas no las contaba pues con términos aquí muy extravagantes, estrafalarios, los contaba con anécdotas del día a día, ¿no? Así como tú y como yo a veces queremos enseñar algo, lo contamos con algo que nos pasó cuando era pequeño, pues igual a Jesús. Entonces, si Jesús contó una parábola de que, por ejemplo, los pastores y que las ovejas y todo eso, es porque también de pequeño vio eso y prestó atención a lo que veía de pequeño, pues cuando iba con María y con José a bodas, a todo esto, ¿sabes? Él observaba, él preguntaba, él cuestionaba, y todo lo que él aprendía lo relacionaba. Entonces, yo creo que si algo me quedo con justamente su niñez de Jesús es esto mismo, o sea, no quedarnos solamente con lo que nos enseñan nuestros padres y todo eso, sino pues también nosotros buscar crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, justamente, ¿no? Y pues eso, preguntarnos, cuestionar, no dejarnos caer hacia el lado pecaminoso del hombre, que puede ser soberbia, su orgullo, no caer no te presto mi Xbox porque tal. O sea, no caer en ese sentido, ¿no? Al contrario. Sí, sí, como niños puede pasar muchísimo y adultos pues también, no se diga, ¿no? De que no queremos prestar, pero no, al contrario, hay que ser esas personas como Jesús cuando era niño. Él preguntaba, él pues podía tener dudas, él era sincero conforme o sea, a lo mejor si cometía algo mal, pues él era sincero. O sea, yo creo que son esas pequeñas cositas con las que yo me quedo. Vientos. Igual, bueno, a manera de reflexión final, pues con lo que me quedo es la importancia de cumplir con lo que Dios nos ha mandado desde antes, ¿no? Como seres humanos y un poquito un nivel más arriba de responsabilidad para los que ya son como padres, ¿no? Un versículo tal vez que no leímos, pero es el 39 de Lucas 2, justo antes de todos estos acontecimientos que ya te contamos ahorita o que ya hablamos acerca del crecimiento y el fortalecimiento que tenía en estatura, en sabiduría y en gracia. Dice estas palabras, dice, habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y después vienen todos estos relatos. Entonces, ellos habían cumplido con todo, o sea, no solamente Jesús estaba viviendo la vida que tenía que vivir, es una vida perfecta, porque si no fuera la vida perfecta no es el Jesús que la Biblia nos relata, ¿no? No tendría la capacidad de darse en la cruz por nuestra vida, pero sí es ese Jesús, y parte de que ese Jesús crecía en sabiduría, en gracia y en conocimiento, en sabiduría y gracia, es porque estaba cumpliendo todo lo que tenían en ese momento, que era la ley de Moisés. Hoy nosotros tenemos ya todo el consejo de Dios en la Biblia, y Authentic, que eres papá, te diría que tu principal responsabilidad primero es contigo y después también con tus hijos. Y para los Authentic que todavía estamos en la bella etapa de la no eterna soltería, la parte clave va a ser que cumplamos lo que hoy conocemos. De verdad, con eso me quedo. Lo que Jesús nos demostró en su niñez no es algo irreal o inalcanzable, sino al contrario, debería de ser nuestro reto de que para poder lograrlo tenemos que cumplir lo que ya conocemos. No tienes que conocer toda la escritura, pero ojo, lo que ya conoces, ellos nomás conocían la ley de Moisés y la cumplieron, y eso le llevó a ser como era. Yo no te digo que te sepas la Biblia de pie a pa, pero si te sabes 5 cosas y nomás estamos viviendo 3, hay que echarle ganas para vivir las otras 2, y eso es lo que nos va a asemejar más y más y más con el Cristo humano que fue perfecto. Y en nuestro caso, con nosotros siendo humanos, santificándonos, alcanzando, trabajando en esa separación del pecado para acercarnos más a la perfección, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces yo me quedo con eso. No necesitas saber todo. Cristo no sabía todo, pero lo que sabía lo cumplía todo. Y esa era la diferencia de este Cristo humano. Y eso puede ser también lo que marque la diferencia en cada uno de nosotros, comunidad auténtica. Wow, sí. Y créeme que
a pesar de que a lo mejor esto ya lo había platicado en el seminario con algunos pastores y todo eso, cada que lo vuelves a leer, cada que lo vuelves a escuchar, cada que lo vuelves a desmenuzar, te enseña algo más, ¿no? Entonces, como decía Glenn, o sea, instrúyete. No para presumir que sabes, no para presumir que tú sí conoces esto y aquellos no, sino pienso que debemos de ser todos como Jesús, o sea, empezar a cumplir. No te quieras tampoco acabar la Biblia de un día para otro y decir, ahora sí, no, sino esas pequeñas porciones que ya te sabes en tu cabeza, ¿no? De algún mandamiento, de alguna promesa, de lo que te sepas, ¿no? El versículo que te sepas de la Biblia, busca cómo ponerlo en práctica en tu vida. Y de esa manera vas a empezar a lograr esos pequeños cambios, ¿no? Y no crecer solamente en estatura, sino también en sabiduría y en gracia, sobre todo. Entonces, pues, creo que este es un tema que va a estar súper bueno. O sea, apenas es el primer episodio y ya nos estamos volando la cabeza. Y pues bueno, Authentics, realmente esperamos que esto sea de mucha bendición para ti y que pues puedas sacar cosas positivas de lo que se habló el día de hoy, ¿vale? El próximo episodio va a estar lleno de cosas más interesantes quizás para ti, ¿no? Porque pues a lo mejor a muchos no les interesa la niñez de Jesús, ¿no? Porque dan por sentado. Muchos quieren la obra, muchos quieren la carnita de lo que pasó y todo eso. Pero es bueno que hayas escuchado esto antes de poder escuchar lo que viene más adelante, porque ahí vas a entender también de dónde viene toda esa sensibilidad que podía mostrar Jesús a las demás personas, ¿vale? Entonces la próxima semana te esperamos con un nuevo episodio que va a estar increíble, con invitado especial, ya saben, como todos los episodios que tenemos aquí en el podcast. Y pues nada, amigos, cuídense mucho, que Dios los bendiga y pues nos vemos la próxima semana, ¿vale? Chao, chao. Nos vemos, hasta luego. Chao.